Ok, bienvenidos con todos a la lección 6 de este curso, Identificación Espiritual 2. Hoy nos toca el tema de los últimos tiempos, lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Jesús y lo que podemos esperar y lo que no debemos esperar, porque hay muchas enseñanzas falsas acerca de este tema, acerca de esta enseñanza. Y por eso queremos ponernos bien en la palabra de Dios para entender cómo es, para que defendamos bien la doctrina bíblica. Entonces, vamos a orar para empezar. Oremos. Querido Jesús, con el tiempo te veremos cara a cara, ya sea cuando nos moramos o porque aún estamos vivos cuando regreses en el último día. Pedimos que nos mantengas fuertes en la fe y siempre preparados para encontrarnos contigo. No nos involucremos tanto en la creación de un cielo aquí en esta tierra que olvidemos que nuestro verdadero hogar está contigo en el cielo. Presérvanos en la verdadera fe cristiana para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son los dos advenimientos o en otras palabras, venidas de Jesús y cómo son diferentes tanto en estilo como en propósito? Javier. Sí, profesor. Bueno, sí son muy diferentes. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo es para salvarnos del pecado, ¿verdad? Vino como siervo. Y la segunda venida, pues, es el último día y vendrá con gran poder y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, ya vendrá como rey. Y la primera venida, pues sí es diferente porque vino como siervo, ¿verdad? Pues hay una contraparte realmente, ¿no? De la primera venida y la segunda. Las dos son venidas, pero tienen propósitos diferentes y estilos diferentes, se ven diferentes. Sí, excelente. Y gracias por la descripción. ¿Alguien más quiere agregar sus aportes? A ver. Rafael. El primer propósito con las dos venidas de Jesús son los siguientes. Ya Jesús vino por primera vez cuando nació y su propósito fue a través de la humildad y salvar al mundo. En cuanto a la segunda venida, tiene también un propósito. Ya Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la palabra nos enseña a través de la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Sí, muchas gracias. Buenas descripciones. Entonces, para describir la primera venida, yo puse la Navidad. La Navidad. ¿Por qué? Porque Jesús vino en la carne hace 2000 años para salvarnos. Entonces, en como 4 meses vamos a estar celebrando la primera venida de Jesús. Y cuando estamos con familia, cuando estamos con otras personas, cuando estamos recordándonos a nosotros mismos del propósito de la Navidad, queremos recordar los propósitos que Cristo tenía con su primer venida a la tierra. Él vino humildemente, vemos eso en la Navidad, vemos eso a través de su familia y tenía la misión de salvar al mundo de su pecado. Entonces, es muy fácil
olvidar eso con las distracciones que hay durante el mes de diciembre, pero queremos enfocarnos en eso siempre. Y como ustedes dijeron, la segunda venida de Jesús es en el último día. Él va a venir con gran poder. Él va a venir no para salvar, sino para juzgar y para llevarnos, pues es tipo de salvación para nosotros, porque a nosotros quienes estamos aquí en la tierra, nosotros quienes estamos en el cielo, en nuestro espíritu, con nuestros cuerpos aquí en la tierra todavía, vamos a estar llevados hacia el cielo para estar con el Señor para siempre. Entonces, para nosotros, a los creyentes en Cristo, el último día no es un día de temor, sino de gran gozo, porque Él va a llevarnos a nuestro hogar eterno consigo. ¿Alguna pregunta sobre los dos advenimientos de Jesús? La Navidad, pues describimos eso, podemos resumirlo con la Navidad y el último día. Propósitos distintos, maneras diferentes, pero las dos son venidas. Rafael. Se quedó la manito levantada. Ok. Sergio. Muchas gracias. Aprovecho de saludar a todos los hermanos. Buenas noches, bendiciones. Haciendo alusión a lo que es la venida de Jesucristo en el último día. De hecho, el mismo profeta Zacarías en su capítulo 14, en sus versículos del 1 hacia el 4 en adelante, menciona de que el hombre esperaría con ansias el día del Señor, no teniendo idea de cuándo vendría. Y de hecho, el mismo Jesucristo en el Monte del Olivo le da la señal a sus discípulos cuando le preguntan acongojados cómo iba a ser la presencia de su venida. Y él les da ejemplo, que aprendan de la higuera. Cuando la higuera está floreciendo, sepan que la primavera está cerca. Y de esa misma manera, sepan que yo estoy a las puertas. Entonces, y ahí le empieza a dar una sucesiva de señales y prodigios de los cuales estarían sucediendo en nuestros tiempos y en los tiempos del antiguo Israel. También le da alusión de que vendrían falsos cristos y falsos profetas, incluso tratarían de desviar hasta los escogidos. Y también el mismo Revelación 1.7 dice que aquí el día del Señor, que lo esperamos con ansia, no teniendo idea nosotros cuándo va a ser, sino que solamente el Padre lo sabe. El Hijo no lo sabe, ni los ángeles de los cielos lo saben. Solo ellos están esperando el día que suene la última trompeta para ellos venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias, Sergio. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué sabemos acerca de cuándo llegará el último día? Ya contestó un poco de eso, Sergio, con algunas referencias. Hay otras referencias que vamos a buscar también, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Qué sabemos acerca de cuándo llegará el último día? Zoilo. Bien. Dice, sabemos acerca de cuándo llegará el último día. Sabemos que Él podrá llegar en cualquier momento, ya que se han cumplido todas las señales. Lo vemos en Mateo 24, del 3 al 13. Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. Se fue. No tenía una conexión muy fuerte y ahora salió por su internet. Pero él citaba Mateo 24 y daba algunas señales de los últimos tiempos que vamos a revisar también. ¿Alguien más quiere aportar acerca de lo que sabemos acerca del último día y cuándo llegará? Sergio. Gracias. Hebreo 9, en sus versículos 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Entonces aquí está hablando de que solamente Cristo murió por nuestros pecados y ahora viene, pero sin pecado, para rescatarnos a los que lo estamos esperando, pero no sabemos el día ni la hora. Y también me gusta mucho una parábola que da Jesús acerca de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes que fueron astutas, que se adiestraron, que llevaron aceite para esperar al novio, y las 5 vírgenes necias fueron a llenar sus lámparas para la venida del novio, para su llegada. Pero el novio llega y las 5 vírgenes necias quedaron sin poder en reencontrarse con el novio. Y las 5 vírgenes prudentes entraron a la fiesta con el novio. Entonces, a mí me hace mucho alusión que nuestra espera en el Señor tiene que ser constante e inmovible, estar siempre orando, como dice el apóstol Pablo, estar siempre en constante oración para que Satanás no lo ataque ni se dejen tentar por el maligno. Muchas gracias. Benjamín. Buenas noches de nuevo. Bueno, afortunadamente recuperé mi sonido. ¿Qué pasará el último día? Algo que Dios en su generosidad nos dio en nuestros corazones es la ley. Y así, de igual manera, nosotros los seguidores en nuestros corazones también nos regaló el amor de Cristo. Y esto nos frena la maldad del Adán viejo. Pero justo antes del final, esto desaparecerá. Y eso es lo que puede suceder posiblemente, hermano Nata. Desafortunadamente. Muchas gracias. Entonces, para resumir un poco, inesperadamente, busquemos la primera de Tesalonicenses 5, los primeros 2 versículos. Si tienen sus Biblias a mano o tienen un dispositivo accesible, puede buscar la primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. ¿Alguien quisiera leer los versículos ahora? No, la tenía alzada de antes. De todas maneras, 5, 1 y 2, primera en Tesalonicenses, 5. Sí. Pero yo tengo 4, hasta el 4. Ya, perdónenme. Pero
acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres en cinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque hasta ahí. Sí, está bien. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo le escribía a la congregación en Tesalónica y ellos tenían una pregunta. Y imagino que ustedes han tenido preguntas sobre los últimos tiempos o conversan con personas con preguntas sobre los últimos tiempos y está bien, está bien. Es algo en el futuro y no podemos ver el futuro, entonces es natural tener preguntas. Entonces él empieza con una enseñanza que nos es muy útil también, porque hay muchas personas quienes creen poner una fecha para el último día. Cada año o cada mes o cada 2 años escuchamos en las noticias de otro profeta, presunto profeta, quien piensa que él sabe o ella sabe dónde va a ser y cuándo va a ser el último día y la venida de Jesús. Pero Pablo dice lo opuesto, dice que no sabemos, nadie sabe. Entonces va a venir como ladrón en la noche. No sabemos cuándo un ladrón, un ratero nos va a robar en el bus, en la calle, en la casa, en el auto, pues en cualquier lugar. No sabemos. Igualmente para la venida de Jesús. Y en el chat dice que no sabemos ni Jesús mismo sabe, solo Dios sabe. Pues cuando Jesús estaba en la tierra, él, como hablamos antes, él vino en humildad. Entonces, él dejó de usar algunos de sus poderes, algunas de sus fuerzas por un momento. Todavía los tenía, podemos ver eso con algunos de sus milagros, pero escondía su poder, escondía su gloria por un tiempo y aparentemente el conocimiento del fin del mundo fue algo que durante su estancia aquí en la tierra ocultaba, escondía por un momento en su humillación. Ahora Jesús, en su estado glorificado después de su ascensión, ahora está a la diestra de Dios, gobernando todo para el bien de su iglesia. Él sabe ahora, pero durante su tiempo aquí en la tierra, dejaba de saber eso. En cualquier momento, debido a que se han cumplido todas las señales que apuntan al último día. Entonces, Azuelo leía algunos de estos versículos, escuchábamos acerca de falsas enseñanzas, escuchábamos acerca de guerras y rumores de guerras, escuchábamos acerca del amor que se enfriaría. Entonces, vemos todas las señales. Entonces, según las señales, Cristo puede venir hoy, o puede venir mañana, o puede venir en 100 años, o puede venir en 1000 años. No sabemos. Va a venir como ladrón en la noche. Y por eso queremos estar espiritualmente preparados para encontrarnos con nuestro Salvador. Y les hago la pregunta, ¿cómo podemos estar preparados espiritualmente para la llegada del Señor? ¿Cómo es la preparación espiritual para nosotros los creyentes en Cristo?
Ahora, Bueno, yo opino que la Biblia es una guía para nosotros poder saber cómo debemos estar. La Biblia nos enseña que nosotros debemos estar confiadamente en el Señor, que debemos dejar al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, que debemos estar haciendo la visión, cumpliendo la visión de Dios, haciendo discípulos, hablándole a las personas, predicando en santidad. Eso sería parte de lo que el Señor espera de sus hijos en la tierra. sí, muchas gracias. Entonces usted nos indica algunas cosas importantes. La primera cosa es que la Biblia es nuestra fuente y regla de nuestras creencias y de nuestras confianzas y esperanzas. Entonces tenemos la Biblia y la Biblia misma nos enseña y nos da todo lo que necesitamos para la sabiduría, para la salvación. Y usted mencionaba eso cuando hablaba acerca de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa las dos enseñanzas de la Biblia para preparar nuestros corazones. Entonces, cuando la ley nos golpea y el Evangelio nos levanta nuevamente, esa es la preparación. Y luego, con las obras de gratitud que tenemos y con la visión y conocimiento que tenemos y lo que sabemos que va a venir, cuando vemos a las personas en la calle, las personas en nuestras vidas, sabemos que son personas por quienes Cristo vivió y murió. Entonces queremos que se enteren de la salvación. Entonces vamos a llevar en gratitud nuestras vidas en una manera para llegar a esas personas, ayudándoles y hablándoles acerca de Jesús. Entonces creo que usted mencionó todo el paquete de lo que tenemos como nuestra preparación. Y pues la preparación es algo que Dios hace en nosotros, como en toda nuestra salvación. Viene de la mano misericordiosa de Dios. Benjamín. Sí, profesor Nathan, como usted mencionó, la hermana Aura dijo todo el paquete. Solo me resta agregar la fe en Jesucristo como Salvador, hay que fortalecerla, evidentemente. Si tenemos fe, tenemos el perdón y la vida eterna. Eso está claro. Así es como nos preparamos espiritualmente. Amén. Sí, sí. Fijando nuestra mirada en Jesús, como dice Hebreos. Queremos tener nuestra mirada siempre en Jesús. No queremos mirarnos a nosotros mismos cuando consideramos nuestra preparación eterna. No, fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Muy bien. Ahora, otra vez. ¿No? Sí, muchas gracias. Sergio. Gracias. Complementando con lo que estaban mencionando los hermanos, una de las cosas que los cuales no deberíamos de desesperarnos es la paciencia, porque vemos que el mundo cambió, las condiciones mundiales cambiaron. Como bien lo dice 2 Timoteo, el amor de la mayor parte del mundo se enfriaría, incluso hasta de los propios cristianos. Pero uno de los consejos que da Santiago, en Santiago 5:7, dice, hermanos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y también hace alusión a Job. Job tuvo paciencia y esperó en el Señor para ser liberado y para ser librado del cautiverio de la lepra. Y nosotros, de la misma manera que nos está dando Santiago, es tener paciencia y no desesperarnos porque no hablan de que el día del Señor puede llegar mañana pasado,
es la paciencia y estar siempre ocupado en las cosas del Señor, aguardando en nuestra santidad la venida de Cristo. Sí, muchas gracias. Lester Soto cita un pasaje bíblico que me hace recordar de muchos pasajes que hablan acerca de las obras. Entonces, muchas veces cuando leemos la Biblia, vemos que Dios dice que nos va a juzgar por nuestras obras. ¿Cómo vamos a entender esos pasajes? Abel, Profesor, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está usted? Bienvenido a la clase. Gracias, profesor. Sí, esto de las obras es muy, es de manejar con mucha pinza, ¿no? Sí, nosotros como creyentes podemos hacer obras, pero esas obras de ninguna manera nos va a salvar. Si digo, por ejemplo, que yo, no sé, hago esto, hago lo otro, yo hago un servicio a nombre de Dios, o yo estoy sirviendo a Dios, o yo estoy haciendo esto por la iglesia, o yo, ¿no? Entonces, y el objetivo es buscar mi salvación. Obviamente que esa obra no sirve, porque en la palabra de Dios mismo dice que toda obra que uno hace para salvarse se condena, ¿no? Se condena. Son como trapos de inmundicia, dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obras, tenemos que ver, bueno, uno desea ver que no es la obra que uno realiza como uno como pecador, sino es la obra que Jesucristo, ¿no? Es la obra de Jesucristo, la obra que el Espíritu Santo hace, nos mueve o mueve a las personas viendo la fe en Jesucristo. Entonces esas obras sí sirven, esas obras sí tienen agrado ante los ojos de Dios, ¿no? Una persona hace algo no porque él o ella quiere o lo desea o tiene ese deseo. No es por la obra del Espíritu Santo, es por la obra de Dios. Esa es la obra, profesor. Buenas noches. Sí, gracias. Elizabeth. Sí, respecto a la pregunta que hizo, siempre debemos tener en mente que las obras son resultado de la fe y que queremos hacerlo por gratitud. Entonces, cuando en Mateo 25, 37 al 46 está explicando acerca de cómo va a juzgar el Hijo del Hombre, juzgar a todos. Entonces, nos habla acerca de las buenas obras, ¿no? Pero sabemos que siempre va a ser como gratitud a todo lo que Jesús hizo por nosotros y como resultado de ello queremos mostrar también para que no sea una fe muerta, sino obras por gratitud. Sí, muchas gracias. Muchos puntos muy buenos. Para resumir un poco con mis pensamientos, cuando consideramos las buenas obras que nosotros hacemos, necesitamos recordar que aún nuestras buenas obras están contaminadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, para que nuestras buenas obras sean aceptables ante Dios, necesitan ser limpiadas y lavadas por la sangre de Jesús. Entonces, Dios acepta nuestras obras de gratitud, nuestras buenas obras de gratitud por causa de Cristo, por causa de los méritos de Cristo. Otra cosa es que cuando la Biblia describe el último día y describe cómo va a juzgar las buenas obras a las personas, necesitamos recordar, como Lisbeth decía muy bien,
que son resultados de la fe que tiene adentro. Y solamente Dios puede ver el corazón. Entonces, son la evidencia pública de una fe que ya tenía la persona. Y esa persona fue salvada por la gracia de Dios mediante la fe. Y las buenas obras venían después y por causa de la fe que ya tenía y por causa de la gratitud que ya tenía. Algunos pensamientos. Imagino que pues yo he luchado con esos pasajes y siempre necesito ir lentamente cuando estoy leyéndolos, porque queremos entenderlos bien, no queremos torcer la Biblia para que diga lo que nosotros queramos. Queremos entender la Biblia a sus propios términos, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces, vayan lentamente a través de esos versículos, leyéndolos, meditándolos, comparándolos con otros pasajes. Bien. Benjamín. Gracias, hermano Nathan. Hay un capítulo que me llama poderosamente la atención. Es segunda de Timoteo y quiero resaltar el capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Me permite leerlo, profesor? Okay. Gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muchas gracias. Nuestra fe en Cristo es nuestra mejor armadura, como nos lo explica Romanos. Y ahí es una prueba para ella, ¿no? Para nuestra fe. Y debemos fortalecerlas. Solo escritura, solo gracia, solo fe. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ok, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué es el corto tiempo justo antes del final? ¿Qué es el corto tiempo justo antes del final? Sergio. De hecho, el profeta Isaías en su capítulo 55 en adelante hace alusión a lo que es el tiempo justo antes del final, que el pueblo de Dios tiene que ser cernido. Solamente es como colar, como se cuela la harina, arriba queda todo lo sucio y abajo va quedando todo lo limpio que es para el pueblo del Señor. El profeta Isaías hace alusión que en los tiempos de Israel también el pueblo judío tuvo que pasar por una limpieza y después que fueron liberados. Y como pasaron solamente las nuevas generaciones a la tierra prometida, lo mismo está pasando ahora. El pueblo de Dios está pasando y solamente la fe de muchos se está enfriando y solamente los verdaderos seguidores de Cristo que tienen a Cristo en su corazón son los que están pasando. Y de hecho también, como decía el hermano Benjamín, 2 Timoteo 3:1 en adelante lo menciona, que en la parte final de los últimos días la fe de muchos se enfriaría. Y eso lo podemos ver hoy en día con nuestras propias familias o nuestros propios hermanos en Cristo. Muchos están quedando en el camino porque realmente no sienten ese amor a Cristo.
Lo sienten de la boca para afuera, pero en su corazón no está a predicar, no está el evangelio. Entonces, es una parte importante que antes del tiempo del fin tenemos que mantenernos firmes, fuertes. Apocalipsis 22:10 dice, el que aguanta hasta el fin es el que recibirá la corona de la vida. Entonces, nos está dando alusión Apocalipsis 22:10 y Santiago 5:8 que tenemos que tener paciencia y aguantar hasta el fin y nuestra corona será la corona de la vida. Okay, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el corto tiempo justo antes del final? Por un corto tiempo, por poco tiempo antes del fin, el verdadero evangelio difícilmente será escuchado. Eso es un punto clave. ¿Por qué? Porque esto en efecto desencadenará al diablo. Porque sabemos que el diablo, pues, no quiere que personas escuchen el evangelio. Entonces, ¿qué pasa cuando no escuchan? Pues será un momento muy difícil para el creyente, pero Dios los tendrá en su mano. Siempre queremos tener en mente el evangelio, porque en los últimos tiempos va a haber momentos muy difíciles, muy terribles, muy abrumadores, muy, sí, con mucho miedo. Entonces queremos recordar las promesas de Dios siempre, que estamos en las manos de Dios. Dios nos tiene en su mano. Hernán. Está mudo, Hernán. Okay. Entonces, ¿cuál es el don más precioso que poseemos? ¿Qué responsabilidad tenemos en cuanto a ese don? Javier. Nuestra fe en Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, porque mire, podemos tener pues algo precioso aquí en la tierra, por ejemplo, sería a lo mejor un techo, una casa, un auto y todo eso, pero eso es material. O sea, nuestra fe en Jesucristo pues nos lleva a la vida eterna y es lo más precioso que podemos tener los cristianos. Muchas gracias. Y en gratitud a Dios por ese don, ¿qué responsabilidad queremos hacer en cuanto a ese don, esa fe? Bueno, mantener la fe en primer término. Y en gratitud, pues, enseñar el evangelio a otras personas, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Ahora. Bueno, iba más o menos a decir lo mismo, ¿verdad? Porque para mí es la fe, porque la gente confunde lo que es fe. Porque la gente dice, tengo fe en esto, en aquello, en cualquier cosa. Y en muchas personas, en muchos dioses, en muchas personas. Pero la verdadera fe es la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios. Y esa fe, dice la Biblia, que es ciega, ¿verdad? Nosotros creemos aún sin haber visto. Y en esa fe es que nosotros podemos mantenernos. Cuando esa fe flaquea en nosotros, en nuestro piso se mueve. Porque ese fundamento que es Jesús es el que nunca podemos nosotros negar. No nos podemos separar. Entonces, el don más preciado que tenemos y que abarca quizás a todos los otros dones es la fe, porque lo que creemos, lo creemos por fe. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿cómo regamos la plantita de la fe? Yo me gusta pensar en la fe como una planta y queremos regar las plantas para que no se mueran. ¿Cómo regamos la fe? Y cuando hablamos de la fe aquí, para que recordemos, es la fe, es la confianza sencilla en las promesas y palabras de Cristo.
La confianza sencilla en las palabras y promesas de Cristo, pues especialmente acerca de nuestra salvación en este caso. Lisbeth. La responsabilidad que tenemos en cuanto al don es justamente cuidar, ¿no? O sea, cuidar la verdadera doctrina de la fe, de la palabra de Dios, y también cuidarla también, como usted mencionaba, la plantita de la fe debemos cuidarla estudiando, ¿no? La palabra, pero estudiando la buena doctrina. Y pienso que como responsabilidad en cuanto a la fe que nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo, queremos compartir también, ¿no? Con demás personas el verdadero mensaje de salvación. Muchas gracias y gracias por mencionar esa primera parte. Entonces, sí, tenemos la maceta de la plantita y tenemos un balde de agua y queremos regar la planta. No vale si echamos ácido o veneno o sal en el agua primero, porque la planta va a morir con esa agua contaminada. Entonces queremos cuidar y defender la buena y sana doctrina. Y también pues queremos leer y estudiar la palabra de Dios. Sí. Benjamín. Bueno, algo que me llena de gratitud a Cristo con mucha fortaleza es su palabra, pero ver el resultado de la misma como un mensajero que soy, como un obrero, como un soldado, me siento muy bendecido de ver la obra del Espíritu Santo en algunas personas aquí en mi ciudad. De pronto no se cuenten con los dedos de la mano, pero mi poca experiencia realmente es muy gratificante ver y saber que su obra es fuerte. Amén. Gracias. Abel Beltrán. Profesor, a ver, cada persona es un pecador, de hecho. Pues en la palabra de Dios dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos la fe? ¿Cómo alcanzamos a la fe? Somos tan débiles que en cualquier momento podemos caer, cualquiera puede caer en la fe, ¿ya? Por más que sea más o menos. La Biblia también nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es un punto. El siguiente. Dios nos da el bautizo y nos da la Santa Cena. ¿Para qué? ¿Y por qué? Bueno, para fortalecer nuestra fe. ¿No? Entonces, ahí está el punto principal, ¿no? Que Dios nos ofrece, ¿no? Su palabra, la Santa Cena, el bautizo. Porque lo demás somos tan sensibles a poder caer en cualquier momento. Eso es, profesor. Sí, muchas gracias. De hecho, les cuento que yo tenía la oportunidad de visitar a nuestro hermano Zoilo este fin de semana y conversamos mucho, estudiamos mucho y una de las cosas que él apreciaba acerca de Academia Cristo y me decía eso es que ahora tiene el término los medios de la gracia, los medios de la gracia. Y eso es lo que Abel Beltrán estaba describiendo. El Evangelio en la palabra, en la Biblia y en los sacramentos
son los medios de gracia que el Espíritu Santo usa para crear y fortalecer la fe en nuestro corazón. Entonces, de hecho, he hablado con muchos de ustedes y han mencionado la palabra o el término, los medios de gracia. Y de hecho, cuando ustedes están escuchando sermones o escuchan a una persona hablando, un predicador o algo así de otra iglesia, usualmente una falla grande que tienen es que no entienden los medios de gracia, no entienden cómo crece la fe, no entienden el poder que hay en el bautismo o en la Santa Cena o en la palabra de Dios. Están esperando sueños, están esperando otra cosa, pero se olvidan de las cosas muy, muy importantes que tenemos en los medios de gracia. Gracias, Abel Beltrán. Ahora. No. Ok. Javier. Pastor, creo que se quedó mi manita arriba. Oh, está bien. No hay problema. Marley. Hola, buenas noches. Hablando en los medios de gracia, ¿no? Ayer precisamente dimos una clase sobre el bautismo y había personas baptistas allá y otras de iglesia evangélica, también que ya participaron de iglesia evangélica. Y como dijiste, Nathan, es muy difícil para ellos comprender ese termo. Entonces, para ellos ya está tan inculcado, Jesús salva, el sangre de Jesús salva, no es el sacramento que salva. Ellos no pueden comprender esto y no pueden comprender la actuación del Espíritu Santo, ¿entiendes? Sí. Yo creo que la forma que ellos estudiaron la Trinidad fue tan, perdón de la palabra, pero corrompida, que no se habló de acción del Espíritu Santo en este proceso. Entonces, cuando se habla de eso, no, es que no puede. El sacramento, primero no es bíblico, ellos dicen, ¿no? Primero no está en la palabra esto, ¿no? Y después, ¿quién salva es Jesús? Yo digo, sí, exactamente, pero el Espíritu Santo, a través de evangelio, ¿no? Y de bautismo, trae perdón de pecado también y la salvación. Pero yo digo, Señor, soy el Espíritu Santo para hacerlos comprender, ¿no? Porque no, muchos no logran. Y yo les dije, ¿sabes qué? Yo tuve esa enseñanza por 30 años. Y recientemente, bueno, hace casi 3 años, ¿no? Que estamos juntos con la academia. Entonces pude comprender. Y es un argumento que ninguna iglesia nos dio anteriormente, ¿no? Nenhuma baptista, nenhuma cristiana, nenhuma evangélica. Entonces, ahorita que tenemos que reflexionar, porque, por ejemplo, el bautismo de los niños es muy importante, no podemos esperarlo crecer y que ellos decidan, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es una cuestión. Entonces yo me quedé pensando, bueno, si es medios de gracias, ¿cómo podríamos mostrar que son otros instrumentos que Dios usa, aparte de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sí, así estamos. Sí. Es una lucha que tenemos con muchos y muchos de nuestros contactos y con nuestros amigos y familiares, y necesitamos volver a lo que Abel Beltrán citaba en Romanos 10. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, continuamos usando la palabra de Dios para enseñarles acerca del poder que tenemos en los medios de gracia, lo que Dios hace a través de los instrumentos, las herramientas que usa. Muchas gracias por compartir, Marley. Ok. Para resumir un poco, los del mundo tendrán diferentes opiniones acerca de qué es
el don más importante que tenemos, pero como cristianos, la fe en Cristo como nuestro Salvador es el don más grande que tenemos, el regalo más grande. Porque si tenemos fe, nosotros tenemos perdón completo y vida eterna. La fe que nos salva en Cristo es un don del Espíritu Santo. No queremos perder la fe por descuidarla. Queremos nutrir nuestra fe por los medios de gracia. Es mi oración que todos ustedes tengan tiempo en la palabra de Dios todos los días. A veces los días están muy llenos, pero pues un versículo aquí, 2 versículos ahí, un capítulo un día, un fin de semana, algunos capítulos más. Es mi oración que lean continuamente la palabra de Dios, porque a través de la palabra nutrimos nuestra fe. El poder del diablo está actualmente encadenado. ¿Cuál es la cadena que limita el poder del diablo? Hemos hablado de eso un poco. Voy a ir un poco más rápidamente por esta parte. La cadena mencionada en Apocalipsis 20 es el mensaje del Evangelio del perdón pleno y libre por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. El diablo quiere acusarnos de nuestros pecados, pero aquellos que conocen el Evangelio no serán engañados. Entonces, el Evangelio es lo que encadena al diablo. Y por eso hablamos acerca de ese corto tiempo antes del fin, cuando todo se pone muy, muy, muy mal, porque personas no están escuchando el Evangelio. El profeta Joel describió los últimos días como comenzando con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En ese sentido, ya estamos viviendo en los últimos días. Entonces, ¿estamos en los últimos días? Sí, estamos en los últimos días. Sin embargo, ¿cree que estamos viviendo en ese corto tiempo justo antes del final? ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Y pues sería una conversación muy, muy interesante, pero lo siento, no tenemos tanto tiempo para conversar este punto, pero para darles algunos puntos, pues algunas personas dicen que sí, estamos en ese corto tiempo. Algunas personas dicen que no, que se va a empeorar más. Una vez más, todas las señales de amor enfriándose de la doctrina falsa, de los falsos profetas, de las guerras, de los rumores de guerra, de los desastres naturales, etc. Vemos mucho alrededor de nosotros. Entonces, pues estamos cerca. Sin embargo, vemos el Evangelio todavía se predica en el mundo. Lo importante es estar listo para nuestro último día, que es nuestra muerte, o el último día cuando Cristo venga otra vez. Entonces, es interesante tener esa conversación. Estamos en ese corto tiempo de terribles cosas. No sé. Podemos debatir y examinar y ver la Biblia, pero eso no es lo importante. Lo importante es estar listo en la ley y el Evangelio, viendo a Jesús en todo momento. Y eso es lo que dije aquí, que nos mantiene listos para encontrarnos es Cristo. Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe y Él usa los medios de gracia para fortalecernos. Muy bien, en ese momento quiero mostrarles un recurso que tenemos en academiacristo.com. Entonces, si van a la página y en la búsqueda buscan últimos tiempos, van a ver los videos, van a ver algunas de las clases que resaltan las clases, pero aquí abajo
tenemos un recurso muy interesante. Voy a mostrarles este recurso. Dice, Enseñanzas de la Biblia Popular, tiempos finales. Enseñanzas de la Biblia Popular, tiempos finales. Y es un libro digital. Y entonces descargamos aquí. Es un libro aquí por el profesor Thomas Nass. De hecho, él fue uno de mis profesores en la universidad. Y él tiene este libro que se dedica completamente en los tiempos finales. Y es casi 400 páginas. Y él describe todo con detalle, con versículos, todo. Me gusta mucho. Si tienen una pregunta o quieren revisar profundamente esta doctrina, los últimos tiempos, yo recomiendo que lean este o usen este recurso aquí. Solamente para mostrarles la tabla de contenido, los capítulos. Entonces, la primera parte dice la Biblia y los tiempos finales. Capítulo 1, ¿cómo podemos saber sobre el futuro? Nos guía a la Biblia. Cristo regresa, el día es desconocido, capítulo 3. Cristo puede venir en cualquier momento, describe eso, pasajes, más pasajes que hemos visto hoy, que podemos prever mientras estamos esperando. Habla acerca del anticristo, los eventos del día del juicio, todo basado en la Biblia, obviamente, la resurrección de los muertos. También él habla y compara la Biblia con enseñanzas que nosotros escuchamos en otras iglesias, en iglesias que tienen falsas enseñanzas. Entonces describe esas enseñanzas falsas, describe cómo podemos conversar con personas con esas enseñanzas. Habla acerca del juicio final, el infierno, el cielo. Pues no tuvimos tiempo para pensar en el infierno y el cielo. ¿Qué ocurre si muero antes del fin? Aplicación de las enseñanzas de la Biblia. Aquí, la segunda parte, falsas enseñanzas sobre los últimos tiempos finales. Milenialismo, postmilenialismo, premilenialismo, dispensación, pues hay palabras que tal vez no conocían antes. Entonces, la tribulación, el rapto, el milenialismo en la iglesia luterana, ¿qué es eso? Conclusión, y luego tiene algunos apéndices acerca de eso. Es un recurso pues habla de todo, usa todos los versículos y describe mucho, muy bien. Por lo menos a mí me gusta su estilo de escribir, es un estilo sencillo, pero que llega a muchos puntos interesantes. Yo quería mostrarles este recurso para que sepan que existe. ¿Alguna pregunta? A ver. Profe, Natal, una pregunta. ¿En qué parte de la aplicación de la plataforma encontramos ese recurso? Sí, yo voy a compartir el link en el grupo, pero está en la página web, en el sitio web aquí. Entonces, si buscan academiacristo.com en su browser, en su computadora, en su celular, va a llegar a la página general de Academia Cristo y en este botón, en la parte de arriba, puede presionar buscar y puede buscar últimos tiempos o pueden buscar en la biblioteca teológica porque está ahí también. Pues es otra manera para llegar a ese recurso. Benjamín. Gracias, profesor Nata. Bueno, el don que recibimos, muy interesante la propuesta de futuro y todo, pues la idea es, ¿no? La orden de Cristo es compartir el Evangelio con mucha gratitud. Pero quiero citar, perdón un segundo.
Primera de Corintios 11, versículo 23 al 27. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Es un regalo, hermano Nata, el perdón de los pecados. Y bueno, sí, es el libro del Apocalipsis muy interesante saberlo. Realmente lo haría por conocimiento, porque la fe en Cristo, el perdón de pecados, esta paz y gratitud, compartir su palabra, lo considero un gran privilegio. Compartir las buenas noticias. Espero haber sido claro, hermano Nata. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de terminar la clase? Sí, profesor. Para Sí. terminar, es muy fácil caer en un error. Es muy fácil. No, algo que aprendí, por ejemplo, es la práctica del dedo, ¿no? Cuando la práctica del dedo señala a uno mismo, yo está en primera persona, esa es una obra, ¿no? Y esa es una obra que no sirve. Lo que debería de ser es el dedo no apuntarse a uno mismo, sino apuntar a Jesucristo, porque por su obra nosotros somos salvos, no por la nuestra. Porque si nos apuntamos a nosotros, pueden salir expresiones como, no sé, digamos, yo le sirvo al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces, ahí está el peligro, ¿no? Ahí está el peligro, obviamente. ¿Eso a qué nos va a ayudar? La lectura de la palabra de Dios, la Santa Cena, el bautizo, lo que realmente nos sostiene. Eso es todo, profesor. Sí, muchas gracias. Rafael. Se quedó ahí la manito, pastor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a terminar con una oración. Dios Padre Celestial, sabemos que estamos en tus manos y nuestro futuro está en tus manos también. Y por eso te damos gracias y por eso no tenemos que tener miedo del futuro, de nuestra muerte, del último día, del día de juicio, porque estamos en tus manos. Somos juzgados por las obras de Cristo y por lo que Él hizo por nosotros. Entonces no tenemos miedo de ese juicio final porque sabemos nuestro futuro y sabemos que vamos a estar contigo para siempre. Muchas gracias por eso y ayúdanos a vivir vidas que demuestran esa confianza, esa esperanza, esa fe que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.